Continuamos entonces con el reino espiritual de el Mesías, de Jesús. Recuerden ustedes que para el tiempo de que Cristo viene como el Mesías, que es el Cristo, acuérdense que Cristo es el ungido, ¿ok? Entonces, en ese tiempo también lo que era literal en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento simbólico, espiritual, pero su reino, podemos decir, se establece, el reino espiritual se establece en la muerte de Cristo a partir del año 31, pero ya se estaba anunciando. Entonces, el Antiguo Testamento contiene muchas predicciones concernientes al reino de el Mesías. Todo lo que dijo el Antiguo Testamento va a tener su cumplimiento con Cristo y después de la muerte de Cristo. Y tenemos aquí a Joseph Angus, ya lo habíamos visto, recuerden, él es bautista. Él escribió este libro que tenemos aquí, eh, que se llama El Manual de la Biblia, y es una introducción al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, este es un clásico, eh, podemos decir, en el mundo cristiano. Él era bautista. Miren, él nació en 1816, antes de Elena G. de White, porque Elena G. de White nació en 1827 y murió en 1915, pero él muere en 1902. Así que no sé si escucharía de ella, pero los comentarios que él hace en sus libros, este es uno de los libros que él escribió, son para nosotros como iglesia de mucha importancia, porque él está haciendo un comentario de lo que nosotros hemos venido aprendiendo en la Biblia. Entonces, este es un libro excelente para esta clase. Él fue un ministro bautista y él fue un erudito bíblico y escritor del siglo XIX. Él participó en la revisión del Nuevo Testamento en inglés y tuvo un papel importante en la educación pública en Londres, ahí en Inglaterra. ¿Cuál fue su área de trabajo? La exégesis bíblica. ¿Qué es la exégesis bíblica? Extraer lo que realmente está diciendo el texto bíblico. Además, su área fue la historia de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia después del año 31, a partir de la iglesia de Éfeso. Ahí encontramos nosotros la iglesia primitiva y la crítica textual. Esas fueron sus áreas de trabajo. Entonces, ¿qué dice Joseph? Miren, en el manual de la Biblia, página 203. En el tiempo cuando apareció nuestro Señor, había una expectativa general entre los judíos acerca de la venida del Mesías, y su reino era llamado el mundo que viene, la Jerusalén celestial, el reino del cielo o de Dios. Entonces, en ese tiempo, cuando venía Jesús por primera vez a tomar la forma humana, ahí en el Nuevo Testamento se hablaba de el mundo que viene, la Jerusalén celestial, el reino del cielo o el reino de Dios. Y así lo registraron también los apóstoles con esto. Más bien Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios así lo registran. El reino de Dios o el reino de los cielos. Por ejemplo, a ver si tienen ustedes ahí Mateo 13, 10 y 11. A ver si alguien me ayuda a leerlo, a ver si no me equivoco. Mateo 13, 10 y 11, hablando de las parábolas. ¿Qué dice ahí
Mateo 13, 10 y 11. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 13, versículo 10 y Yo 11. ahorita no tengo luz, pastor, no tengo luz. No, no hay A ver, yo luz. aquí lo busco, pastor. Mateo Ok. 13, Ajá. 10 y Está sin 11. luz, Josecito. Ok. 13, 10 y 11. A ver qué dice. Dice así, Mateo 13, capítulo 13, versículo 11, dice, él 10 y 11. respondiendo, Ajá, el bueno, 10 y 11. entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él Ujú. respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, ahí está. Entonces, ahí en Mateo dice que les hablaba en parábolas para dar a conocer el misterio del reino de los cielos o el misterio del reino de Dios. Entonces, fíjense, este es un comentario de un erudito bautista. Entonces, él está comentando cómo es que le llamaban en el tiempo del Mesías y en la Biblia registran así, el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos, ya se hablaba del reino de los cielos en el tiempo de Cristo, pero los judíos malinterpretaron ese concepto, el reino de los cielos. ¿Y a qué se refería Jesús? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces dice, para entrar en el reino había que ser sus discípulos. Eso es muy cierto, porque todo aquel que entra a ser parte del reino de los cielos, pues tiene que ser discípulo. Entonces los judíos tenían conceptos muy errados sobre su naturaleza de ese reino y era necesario que nuestro Señor los corrigiera. La naturaleza del reino de Dios tiene que ser aprendida del Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué el Señor habló del reino de los cielos, del reino de Dios? Entonces, su naturaleza de ese reino nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese reino. Entonces, eh, tenemos ahí lo que dice Juan 1:11, hablando del rechazo de ese reino. Dice, a las cosas suyas vino, hablando de Jesús. Y entonces dice, y los suyos, o sea, en español podemos decir, y los judíos o los del Israel literal, a ella no recibieron. Cuando dice a ella, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a las cosas, así está en el griego, autón, a ella, pero refiriéndose a las cosas. Entonces podemos decir aquí lo que está diciendo Juan es que la venida de Jesús fue para el reino de los cielos, para mostrar el reino de los cielos, que ya se hablaba de eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se iba a establecer, o sea, ahí se iba a dar la naturaleza de ese reino. Entonces, dice que Cristo vino a eso, a mostrar el reino de los cielos. A eso se refiere, a las cosas suyas vino, porque el reino de los cielos o el reino de Dios, pues no es de este mundo. El reino de los cielos, el reino de Dios es establecido por Cristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, dice, y los suyos, o sea, los judíos o el Israel literal, no recibieron el reino de los cielos, el reino de Dios. Es lo que está diciendo Juan 1:11. Entonces, los judíos rechazaron a Cristo porque su reino no era lo que ellos esperaban o lo que ellos deseaban. El reino de los cielos, vamos a ver que fue establecido desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces, más bien, eh, se establece, pero entra en función desde ese momento y nuevamente Cristo viene a hablar sobre ese reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso él dice ahí en el texto que leímos, Mateo 13, 10 y 11, los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles eran esos misterios? Las parábolas. Acuérdense ustedes que un misterio en la Biblia
no es algo que no se pueda comprender. Un misterio es algo que si se investiga y se estudia, lo vamos a poder entender. Entonces, ¿cuál era ese misterio del reino de los cielos? Era las buenas nuevas, el evangelio, el plan de salvación. Ese era el reino de los cielos. Pero los judíos estaban pensando en un reino literal en su tiempo. Y entonces ellos pensaban que hasta la Roma imperial se terminaba la época de ese gobierno o de esa nación. Y entonces entraba el reino de Dios literalmente. Pero Cristo cuando decía el reino de Dios no se estaba refiriendo a establecer literalmente la Nueva Jerusalén en ese momento, ni que después de Roma imperial seguía el reino de Dios. No, el reino de Dios o la nación de Dios viene después de la Roma escatológica. Entonces, el problema de los judíos es que ellos literalizaron el reino de Dios, pero el Señor, cuando dice el reino de los cielos, se está refiriendo al plan de salvación que fue establecido después del pecado en el jardín del Edén. Y cuando Cristo viene a confirmar ese reino. Entonces, algunos de los fariseos habían venido a Jesús y le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Y resulta que ya estaba ahí el reino de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que eh, dice, habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que había repercutido por el país de Israel. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora miren, fíjense bien, en el hebreo eh, es ¿cómo les dijera? Un idioma de de mucha profundidad, pero muy, muy bonito, porque ya dijimos que el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos o los misterios del reino de Dios son las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el misterio, pues, el plan de salvación, pero se le llama del reino de Dios o del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué se le llama del reino de los cielos? Porque ese misterio del plan de salvación se origina allá en el cielo. Por eso se le llama los misterios del reino de los cielos. ¿Y por qué de Dios? Porque fue originado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos incluye el lugar, pero también incluye en el pensamiento hebreo bíblico a los que echaron a funcionar el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos no solamente es un lugar o una nación, que es la Nueva Jerusalén. No, el reino de los cielos es también quienes lo echaron a andar ese misterio, el plan de salvación. Entonces, ¿qué dice Juan? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando Juan cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? Jesús. De Jesús. Entonces, el reino de los cielos sí es un lugar, pero también es Cristo Jesús. Entonces, los judíos estaban, Juan entendió este concepto del reino de los cielos ahí en el Antiguo Testamento y de eso él estaba predicando, anunciando de que el reino de los cielos era Jesús también. Entonces los judíos no lo entendieron, los judíos lo entendían el reino de Dios, es que va a quitar al Roma imperial y va a establecer universalmente el reino de Dios. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso, ni Juan el Bautista. Entonces, sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino, porque ellos estaban pensando literalmente. Y Juan estaba hablando, sí, literalmente el reino de los cielos, pero para Juan, por el concepto hebreo y el Antiguo Testamento, el reino de los cielos era Jesús. Entonces, muchos de aquellos que habían rechazado a Juan y que a cada paso se habían opuesto a Jesús, estaban insinuando que su misión
había fracasado. Para los judíos fracasó el reino de los cielos, pero para Dios no. Entonces, ¿qué les contestó Jesús? Miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Y primero cita un texto bíblico, aquí Elena G. de White. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque ellos le preguntaron los escribas y los fariseos, los judíos, bueno, ¿y dónde está el reino de Dios? Y en la respuesta de Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. La pregunta es, ¿y quién estaba ahí? Dice, entre vosotros está. Vosotros está refiriendo a los escribas, los fariseos, los judíos. La pregunta es, ¿y quién estaba ahí con ellos cuando Jesús estaba declarando que el reino de Dios está entre vosotros? ¿Quién estaba ahí? A ver. El mismo. Jesús. Entonces el reino de los cielos es una persona, es Cristo Jesús. Y los misterios de ese reino de los cielos, que es una persona y que también es el lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los misterios son las buenas nuevas del Evangelio, el plan de salvación que comenzó desde el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entonces Cristo vino a ese cumplimiento. Así que el reino de Dios principia en la mente. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo, por cuanto no va acompañada de pompa mundanal. Estáis en peligro de no discernir la gloria de mi misión. Fue lo que le dijo Jesús a los judíos. Entonces, los judíos miraban hacia el tiempo en que con el advenimiento del Mesías, todas las predicciones relacionadas con Israel en su reino literal tendrían su gran cumplimiento. Para los judíos, toda la profecía llegaba hasta su tiempo con el Israel literal y con la Roma imperial, porque en ese momento proféticamente ya había pasado Babilonia, Medo-Persa, Grecia y estaba la Roma imperial. Y para ellos ahí se terminaba la profecía, porque después de la Roma imperial, decían ellos, viene el reino del Mesías, el reino de Dios. Ellos estaban literalizando y Jesús estaba hablando en un aspecto espiritual de él mismo, el reino de los cielos, Jesús mismo, el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, ¿qué sucedió con los judíos? No estudiaron las profecías de Daniel, porque Daniel decía que después de la Roma imperial seguía la dividida, la papal y la escatológica, y después de la escatológica venía el reino de Cristo, pero después de 1000 años, porque el reino de Cristo se establece aquí en la tierra después de los 1000 años. Entonces, la doble naturaleza del reino del Mesías, sus naturalezas espirituales no podían entenderla. Tenía una doble naturaleza, un doble cumplimiento el reino de Dios o el reino de los cielos. Uno con Jesús en el tiempo del Israel literal y otro con el Israel espiritual con su iglesia. Entonces, no queriendo ver esta doble naturaleza siendo profetizada por los profetas de Israel, ellos fallaron en escuchar la verdad de la primera fase del rey. Esa era la primera fase del reino de Dios. Entonces, en la Biblia,
el reino de Dios. Miren lo que dice Mateo. Mateo utiliza en el griego esta palabra metanoité, que es, bueno, se traduce como, para darle elegancia a la traducción, convertíos, pero realmente esta palabra de metanoia, de aquí viene la palabra metamorfosis, pero la palabra que se está utilizando aquí es metanoia, no es metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es cuando una oruga se convierte en mariposa, pasa por un cambio de forma, por eso se le llama metamorfosis. Pero aquí dice Jesús, aquí es metanoia. Entonces, ¿qué significa esta palabra? No significa, aunque de ahí viene la palabra metamorfosis, no significa un cambio de forma. No, esta palabra, la metanoia, tiene un significado muy profundo y entonces el significado solamente puede ser entendido con ejemplos. Hay palabras en hebreo y en griego que no la podemos entender a menos que demos un ejemplo. Entonces, esta palabra significa dar una vuelta en U, o sea, regresarte. Entonces, cuando el Señor dice convertíos, es lo que está diciendo. ¿Por qué dice convertíos? Porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, le está diciendo a los judíos, dense una vuelta. O sea, ustedes vienen por un camino, pero ese camino es equivocado. Ustedes vienen malinterpretando las profecías. Entonces, dense una vuelta en U. Eso significa convertíos. El español lo traduce como arrepentirse, pero en realidad la palabra que aparece para arrepentirse es esta, metanoia, y es la palabra que aparece también en el libro de Hechos. El libro de Hechos, no recuerdo ahorita, creo que es el capítulo 3 donde habla del bautismo, cuando, a ver si me ayudan, cuando Pedro predica el sermón y entonces dicen los que escuchan el sermón, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, la palabra que utiliza es metanoia. Alguien que me busque, ayúdenme a buscar ahí en ese Hechos 3 o capítulo, es donde el sermón de Pedro. A ver, el texto es donde preguntan ellos, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesús. A ver si alguien me ayuda a buscar ese texto. Hechos es donde está el sermón de Pedro. Es en Hechos 3:19, pastor. A ver, dale lectura. Pero bueno, es que es versión católica, pero dice, No importa. haced pues penitencia en convertíos, a fin de que se borren vuestros pecados. No es ese. Es, a ver, en una versión, sí, Reina Valera, a ver. Tengo una aquí. Ajá. A ver qué dice Nancy. 3:19. No, es que 3:19 que leyó él, no es. O a ver, lee ¿No el es? 19. ¿Lo leo? Sí, léelo. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos Sí, de pero refrigerio. no es ese. Está el 3:26, pastor. Sí, pero fíjense bien, es cuando escuchan el sermón y entonces le preguntan a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ya escuchamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro le dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesús. Ese es el texto que quiero. Hechos capítulo 2, versículo 38. A Pedro les ver, dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es correcto. Yo decía capítulo 3, pero es el Eso todo, 2:38. Spencer. Eso todo, Spencer. Spencer es el que nos salva la noche. Entonces, miren, fíjense bien, se utiliza la misma palabra, pero se traduce como arrepentirse, aquí como convertidos, pero se utiliza la misma palabra, metanoia, ahí en Hechos. Entonces, ¿qué hay que hacer para bautizarse? Darte la vuelta en un. Eso es todo. Eso quiere decir arrepentirse. Ah, pero nosotros en castellano, no, pues es que para bautizarme yo tengo que, dice la Biblia, arrepentirme y pues yo todavía tengo, mi vida desacomodada y todavía no me he arrepentido. Hasta que yo me arrepienta, yo me voy a bautizar. No, Jesús está diciendo, si tú quieres bautizarte y quieres salvarte, date la vuelta en U, porque en el camino donde tú vienes no es el correcto. Tú necesitas el camino correcto. ¿Y qué más sigue diciendo Spencer? El 2:38, después que le dice arrepentíos. Bueno, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien. Ajá. Pero después que le dice arrepiéntanse, le dice y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién. Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, pregunto, ¿qué hay que hacer para bautizarse? Bíblicamente, darse la vuelta en U. Venimos por un camino equivocado y ahora hay que regresarnos al camino de Dios que nos conduce al reino de los cielos. Entonces, es lo que quiere decir la palabra metanoia. Luego dice, en el nombre del Señor Jesús. Ese texto lo utiliza el mundo evangélico o el mundo cristiano para decir, miren, el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Y el libro de Hechos así lo registra. Y ahí no es de que esté en pastor una mala traducción en el castellano, ¿no? El original así dice también, en el nombre del Señor Jesús. Pero, fíjense bien, el malentendido que ellos tienen ahí en ese versículo es por el mal concepto que ellos tienen de la deidad. Porque en Mateo 28, cuando dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está hablando y no está diciendo, y bautícese cada uno de vosotros en los nombres. No, está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el pensamiento hebreo bíblico, al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está hablando de la divinidad, se está hablando de la deidad, de una sola cosa. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos y dice, bautícense en el nombre del Señor Jesús, ahí el Señor Jesús es el Hijo, pero al hablar del Hijo, estás incluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Al hablar del Padre, estás incluyendo al Hijo y al Espíritu Santo. Al hablar del Espíritu Santo, estás incluyendo al Padre y al Hijo. En la Biblia nunca va a existir de que vamos a hacer la creación de este mundo y entonces nada más participa el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo miran y no participan. Participan. Vamos a formar al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice Génesis, hagamos. No dice voy a hacer. El Padre no dice voy a hacer, dice hagamos. Entonces, en el bautismo, que tiene que ver con la salvación, es un rito para la salvación. Si el Señor Jesús dijo en Mateo 28, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando en singular, no está diciendo bautícese cada uno de vosotros en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 38, dice, y bautícese en el nombre del Señor Jesús. Está diciendo Pedro
que el que se bautice en el nombre del Señor Jesús lo está haciendo también en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, aunque no lo esté mencionando, pero lo incluye. Entonces, es el mal concepto que tienen de la divinidad. Yo cuando hablo porque me ha tocado hablar con varios pastores de evangélicos, me da flojera hablar con ellos de eso, porque su problema está en el mal concepto que tienen de la divinidad, de la deidad. Entonces yo lo primero que les digo es, ¿qué les parece si mejor estudiamos sobre la deidad y la divinidad para que puedan entender ese concepto? Entonces, en el bautismo, que es un rito para que Dios pide, participan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice metanoia, dense la vuelta, porque se ha acercado el reino de los cielos. Ustedes vienen malinterpretando las profecías, dense la vuelta, le dice Jesús a los judíos. Y el 17 dice lo mismo también, convertíos, metanoia, metanoité, porque se ha acercado el reino de los cielos. Basileía, ton, uranón, reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Cristo Jesús. ¿Qué es el reino de los cielos? Un lugar también. Así que Cristo no solo reina sobre el trono de la gracia en el cielo, sino que también a través del Espíritu Santo reina en cada persona en la tierra que esté sujeto a él. Por ejemplo, cuando Dios dice, el reino de los cielos aquí está entre vosotros, y quien estaba era Jesús, el Hijo. Pero eso no quiere decir, el reino de los cielos solamente es Jesús. No, porque Jesús, el reino de los cielos en la tierra representa a Jesús y también representa al Padre y al Espíritu Santo. Y en el cielo lo mismo. Entonces, quítense de su mente ustedes de que, el reino de los cielos, Jesús, porque Jesús dice, yo soy solo Jesús. No, también incluye al Padre y al Espíritu Santo. Por eso ellos son uno, no matemáticamente, no numéricamente, son uno en unidad. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo reina en cada persona en la tierra que esté sujeto a él. Este era el reino que estaba a la mano. Entonces, miren lo que dice aquí esta cita. El reino de Dios que había declarado estar próximo fue establecido por la muerte de Cristo. Entonces se había anunciado, pero con la muerte de Cristo se establece ese reino. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero. ¿Cuál es el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo? Ese reino venidero es el que se va a establecer después del milenio. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Entonces, no era el reino terrenal en esta tierra al que estaba hablando Jesús cuando vino, ni tampoco el reino venidero. Entonces, ¿a qué se refería él? Miren lo que dice Elena G. de White. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en la mente de los hombres. El reino de la gracia es lo mismo, reino de los cielos, reino de la gracia, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. ¿Ok? Fue instituido. Ahí es el reino de los cielos. Cuando se ideó un plan de la redención. Este plan de la redención es el misterio del reino de los cielos. La palabra misterio es el plan de redención. Entonces, este reino existía entonces en el designio de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando se habla de Dios, se habla de la divinidad, de los tres, porque los tres tienen el mismo título. Y por su promesa y mediante la fe de los hombres podían hacerse sus súbditos. Y miren lo que dice el G. de White. Sin embargo, no fue establecido en realidad
hasta la muerte de Cristo. Entonces, ¿Cristo de qué reino estaba hablando? Del reino del plan de salvación, del reino que tenía que ver con la redención de la raza humana. Él no estaba hablando del reino terrenal aquí que se va a establecer, ni del reino que se establece después del milenio. No, él estaba hablando de ese reino de Dios, de el plan de salvación que fue establecido hasta la muerte. Entonces, miren lo que dice acerca de la gracia, de la palabra charis, gracia, en el pensamiento hebreo bíblico y en el griego es algo que pues no es que se origine en el ser humano, sino es originado por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia es una palabra profunda en el pensamiento hebreo. Entonces miren lo que dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. O sea, salvación pues, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para una ayuda oportuna, o hallemos salvación para una ayuda oportuna. Entonces, tenemos tal sumo sacerdote, que este sacerdote es Jesús, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Entonces, cuando Cristo establece aquí el reino del cual se anunció desde que Adán y Eva pecaron, él está ya en su trono después de eh, su muerte. Entonces, la obra del Mesías fue no solo para establecer un reino eterno de gloria, sino que también para preparar caracteres para este. Pero el reino del Mesías es tan ciertamente establecido en el reino espiritual, como lo será en el mundo eterno. Cristo reina desde el trono de la gracia, un trono real en el cielo. Es el Rey eterno, inmortal, invisible, invisible para la tierra hoy, pero visible en el cielo. Entonces, ¿qué hace Cristo después de que establece su reino aquí en la tierra? Se va y va a su entronización. Pero miren lo que dice Zacarías 6:3: y se sentará y gobernará sobre su trono y será el sacerdote a su derecha. Entonces, los judíos, si hubieran leído Zacarías, que anunciaba esta profecía, después de que establezca el reino, pero no el reino terrenal, ni el reino de que van a recibir los santos después del milenio, sino el reino de los cielos, que se está refiriendo a lo que es el plan de salvación, el plan de redención. Después de eso, Cristo se va a ir y se va a sentar allá, a la derecha, sobre el trono. Miren, aquí está. Claro, aquí lo tenemos en la Septuaginta, pero es la misma palabra que se utiliza. Y entonces miren lo que dice el libro de Salmo. Si ellos hubieran leído también este Salmo, hubiera sido diferente la manera de interpretar las profecías. Dice, Eipen, y dijo, Jo, Kyrios, Ton, Kirio. ¿Qué quiere decir esta frase? Dijo el Señor a mí, Señor. Y entonces dice, siéntate a mi derecha. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está eso que dijo el Señor a mi Señor? O sea que el mismo Señor que está diciendo es el mismo que se va a sentar. No, aquí este es un texto mal entendido porque dicen, miren, el Padre y el Hijo son la misma persona, porque ambos se les llama Señor o Jehová. Bueno, se les llama Señor o Jehová porque Jehová es un título que se le da a la divinidad. Al Espíritu Santo también se le llama Jehová, pero no porque sea la misma persona que el Padre. Miren, el título de la deidad y el nombre de la deidad, aunque es el mismo, no hace en la Biblia que sean la misma persona. Son personas diferentes, pero con el mismo título y el mismo nombre.
Cuando yo digo personas diferentes, es que tienen su personalidad y su individualidad cada uno de ellos. Entonces, miren, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Quién se iba a sentar a la derecha? ¿El que habla primero, el Señor, o mi Señor? Es el que se va a sentar a la derecha, allá. ¿Quién? ¿Quién Mi se va a Señor, sentar? Sí, mi pero ¿qué Señor. Señor? ¿El que habla? Jesús, Jesús, Señor Jesús. Jesús. No, no, sí, sí, pero no hay que irnos todavía a la interpretación. Miren, dice aquí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. La pregunta es, ¿quién se va a sentar a mi derecha? ¿El primer Señor o el segundo Señor? El segundo, Muy bien. ¿El primer Señor quién es? Ya al final de bañarlo me tratas con agua fría. ¿Quién es el primer Porque según el agua Señor? caliente provoca la... El Padre. el Padre. Muy bien. El primer Señor es el Padre. En español, dijo el Padre a mi Señor. ¿Quién es este mi Señor? Jesús. Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque Hebreos está diciendo que Jesús, que es el sumo sacerdote, se va a sentar a la derecha. Entonces dice Jesús, dijo el Padre a Jesús, siéntate a mi derecha. ¿Ven qué fácil es el interpretar? También cuando Esteban fue apedreado, dice que vio al cielo se abrió y que Ok. vio sentado al Señor Jesús a la derecha del Padre. Y eso indica, porque dicen, no, es que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y con el caso de Esteban, es que el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo estaba aquí en la tierra y el Hijo lo ve allá en el cielo. Entonces no pueden ser el mismo. Bíblicamente no son lo mismo. Pero ¿qué decimos nosotros? Miren, cuando es interesante, pues cuando yo no sé si a ustedes les dieron la fe de Jesús, pero a mí me dieron la fe de Jesús. Me dijeron, si te quieres bautizar, vas a recibir la fe de Jesús. Sí, y recibí la fe de Jesús. Y entonces yo me acuerdo que llegaba el pastor a instruir a un grupo como de 20 niños ahí a la iglesia. Y, contento porque íbamos a recibir el estudio de la fe de Jesús. Y entonces cuando llegamos al tema de Dios, porque hay un tema ahí en la Biblia, dice el pastor, ya falleció el pastor en un accidente de carretera, en un autobús. Y entonces dice el pastor, miren, les voy a explicar lo que es la Trinidad, o la divinidad, o la deidad. Y entonces dibujó un triángulo en el pizarrón, porque llegamos nosotros a un salón ahí de la iglesia a recibir el estudio. Y no es de que andaban ahí buscándonos, y no, todos esos 20 que estábamos estudiando la fe de Jesús éramos responsables. Y el pastor nos dijo, yo voy a venir tales días de la semana y ustedes van a venir también aquí. Y ahí llegamos nosotros puntual. Y entonces tenía un pizarrón ahí. Y a nosotros nos gustaba como nos daba el estudio. Pero nos dijo, les voy a explicar la Trinidad. Y dibujó un triángulo. Un triángulo, pues la misma palabra dice porque tiene 3 lados. Y entonces dice, les pregunto, ¿cuántos triángulos ven ustedes aquí? ¿1, 2 o 3? Y pues, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuántos, si yo les dibujara un triángulo a ustedes y les pregunto, ¿cuántos están viendo? ¿Cuántos dirían ustedes? Uno. 1. Entonces dice, Uno, ajá, 1. Dice el pastor, bueno, así es la Trinidad. No es que son 3 personas diferentes, es una sola persona. Y entonces, en un lado del triángulo pone la palabra Padre, en otro lado del triángulo la palabra Hijo y en otro lado del triángulo la palabra Espíritu Santo. Así que cuando yo me bauticé creyendo eso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona. Los 3 hacían una persona, porque así me enseñaron. Pero la Biblia está diciendo que son uno, no numéricamente ni matemáticamente, son uno en unidad, no en número.
Alguien que me lea rápidamente Profe, Deuteronomio 6:4. A ver, profe, rápido, rápido. para Ajá, complementar lo que usted acaba de decir a los sí, compañeros, esa interpretación ocurre porque en la filosofía griega enseña que si pensamiento dos o filosófico tres. griego. Claro, el Ajá, sí, pensamiento sí. filosófico griego enseña de que si hay dos o tres personas o elementos que tienen las mismas características, el mismo origen, el mismo propósito, según la filosofía griega se trata de lo mismo, de la misma entidad. Pero en cambio Ujú. el pensamiento hebreo bíblico no. El pensamiento hebreo bíblico te enseña que dos elementos o tres o cuatro elementos pueden tener el mismo origen, las mismas características, el mismo propósito, pero que son individualmente diferentes. Es correcto. Y aunque tengan el mismo nombre, son personas diferentes. Es correcto. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 6:4. Léanlo porque ese es muy importante. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Bueno, se los digo yo porque veo que tardan Acá está, mucho. pastor, A ver, dice acá, léanlo, lean. 6:4. Ah, sí, Ajá. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová unidad es. Pero léanlo en castellano, en alguna En versión en castellano castellano. dice, Jehová uno es, pero ahí la Ah, muy palabra es bien. exacta. Jehová uno es. Y entonces dice, ahí está. No son tres personas. La Biblia está diciendo uno es. Pero en el hebreo, la palabra que se utiliza para uno es la palabra ejad. Y esa misma palabra ejad es la que se utiliza en Génesis capítulo 11, cuando dice, dijo Dios, descendamos y confundamos, porque el pueblo es uno, es Ejad. La pregunta es, ¿los que iban a construir la Torre de Babel eran, era una persona? Porque es uno, Ejad. ¿Era una persona? No, eran muchos. Eran muchos, pero dice uno porque estaban unidos. Entonces, es la misma palabra también Ejad de Deuteronomio 6:4 que se utiliza en Génesis 2:24, creo que es cuando el hombre y la mujer dice, dejará la mujer, padre y madre, y se unirán y serán 24. una sola Una misma carne. carne. Ejat. La pregunta es, cuando dos personas se casan, ¿se fusionan y hacen una sola persona? No. No, cada uno tiene su individualidad y su personalidad. Entonces, la palabra que está utilizando es Ejat, es uno de unidad. Para hablar de uno numéricamente se utiliza en el hebreo la palabra Yahid, pero ahí no aparece Yahid, ahí aparece Ejat. Entonces, eh, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre a Jesús. Pero ¿por qué el Padre se le llama Kyrios? ¿Y por qué al Señor se le llama Kyrios? Porque es el nombre para la divinidad. Y el Padre es divino y el Hijo es divino. Y también al Espíritu Santo se le llama Jehová porque él es divino. ¿Ok? Entonces, los judíos malinterpretaban el reino de los cielos por el asunto del el trono. Entonces, después de su ascensión, Cristo fue entronizado como el rey sacerdote tipificado por Melquisedec. Permítame tantito. Perdón, continuamos. Entonces, se va Cristo, ¿ok? Y se entroniza. Pero miren lo que pasa con el reino que había establecido. Miren lo que dice Elena G. de White. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Miren,
La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Y está hablando de los apóstoles. Antes de que ellos iniciaran su obra, tenían que esperar la bendición prometida. Esa bendición prometida era el Espíritu Santo. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, miren, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Hechos capítulo 2, el Pentecostés. Entonces, Cristo se va y su reino, el reino espiritual, el reino de Dios, el que cuando Él vino lo estableció con su muerte, dice, como yo me voy, yo voy a seguir dirigiendo mi trono, mi reino desde el trono, pero voy a mandar a alguien igual a mí en función y en naturaleza, y es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo fue el Pentecostés? Después del año 31, después de la entronización de Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo desciende. Pastor, ¿qué día? ¿Qué fecha? Pues no lo sabemos, solo sabemos que fue después del año 31, que entonces el Pentecostés fue después de que Cristo es entronizado. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Entonces aquí está hablando de el Hijo, el Espíritu Santo y del Padre, y los tres son eternos. Entonces miren lo que dice, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdotes y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo, pero ya no sobre su pueblo Israel literal, sino sobre su pueblo espiritual, el Israel espiritual. Entonces, esta parte es importante porque hay profecías que tienen doble cumplimiento en el sentido que al mismo tiempo su cumplimiento es en el cielo y su otro cumplimiento, por eso decimos doble, es en la tierra. Y esta es una de ellas. ¿Qué estaba sucediendo ahí en el cielo? La entronización de Cristo. Y entonces los apóstoles estaban reunidos aquí en la tierra. Una vez, porque ya Cristo se los había prometido, una vez que es entronizado Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Entonces, ahí en el cielo, la entronización de Cristo. Después, inmediatamente de su entronización, el Espíritu Santo en el Pentecostés. Lo mismo ocurrió en 1844. En 1844 es una profecía que tiene un evento en el cielo y un evento en la tierra. ¿Cuál fue el evento en el cielo? Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo e iniciar el juicio investigador, 1844. Pero aquí en la tierra estaba sucediendo algo también. Aquí en la tierra se iba a vindicar, ya lo decía Daniel, se iba a vindicar el santuario, pero no el santuario celestial, porque muchos dicen, es que Daniel dice que hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. A ver, ¿qué santuario va a ser purificado? Y entonces los pioneros pues lo malinterpretaron porque ellos pensaban que el santuario que iba a ser purificado era allá en el cielo. Y entonces al ser purificado venía la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando dice purificar es una mala traducción. Dice será vindicado el santuario. Entonces, allá en el cielo, juicio investigador, 1844. Y aquí en la tierra se vindica también el santuario, pero
¿De qué se vindica? De todo lo que había hecho la Roma papal. Había echado por tierra la verdad del sábado, la ley de Dios, el estado de los muertos, las profecías, y entonces Dios dice, en 1844 se tienen que restaurar esas verdades. Y Dios llama en 1844 a un pueblo, y ese pueblo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que somos nosotros. Entonces es un movimiento profético. Dos cosas que ocurren con la profecía de las 2300 tardes y mañana, allá en el cielo y aquí en la tierra. Entonces, ese es a veces lo que no se entiende. Así que cuando los creyentes se asocian con Jesús, el rey sacerdote en la obra de salvar personas y para destruir el pecado, y así ayudan a diseminar su reino espiritual, también se convierten en reyes y sacerdotes. Entonces, una vez que los discípulos nos asociamos con Cristo, nos convertimos en reyes y sacerdotes. Desde la entronización de Cristo como rey sacerdote, el Espíritu Santo representa al invisible rey de Israel. Las predicciones concernientes al reino del Mesías se están cumpliendo espiritualmente durante este periodo del Espíritu Santo. Así que el reino de Dios, el reino de los cielos, se establece con la muerte de Cristo y la continúa el Espíritu Santo. Y los judíos pensaban que era el establecimiento literal del reino de Cristo. O sea, ellos ya no estaban tomando en cuenta lo demás de la profecía. Ellos hasta la Roma imperial estaban llegando y faltaba mucho por cumplirse de la profecía. Eso mismo nos puede suceder a nosotros como iglesia. Bueno, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Jehová te bendiga y te proteja y haga resplandecer su rostro Jehová hacia ti y tenga gracia contigo. Ese es el deseo de Dios. Gracias y Dios les bendiga.